Hello gente linda, bienvenidos una vez más a este canal y a este nuevo video. En esta ocasión me gustaría poder enseñarte cómo utilizar la luz y la sombra para que lleves tus dibujos a otro nivel. Así que lo que vamos a hacer en este video van a ser tres ejercicios. Primero vamos a hacer una escala de valor tonal a lápiz, vamos a entender cómo llegar de un tono a otro y luego vamos a transferir esa escala de valor tonal a un objeto o a un elemento tridimensional. Vamos a crear una esfera, yo les voy a decir cómo podemos hacerla para que esa esfera resalte un poquito del papel y se vea tridimensional, y al final vamos a transferir esas tonalidades y esa luz y la sombra a un retrato que va a ser el de Anya Taylor-Joy, que es el que están viendo ahora mismo en el video, porque me encanta muchísimo este personaje y me encantó muchísimo la serie, así que quisiera aprovecharlo para hacer un retrato. Así que sin más nada que decir, espero que te suscribas a este canal porque me ayudas un montón, espero que le des like y vamos a comenzar. Para comenzar, lo primero que vamos a estar utilizando es un simple papel en blanco de dibujo, no tiene que ser un papel especial, simplemente un papel normal. Vamos a estar utilizando un lápiz HB, que es un lápiz Hard Black, es bastante sencillo. Ese lápiz viene en casi todos los kits de dibujo, así que por la numeración no se preocupen, preocúpense porque sea un lápiz normal. Pueden utilizar hasta un lápiz número 2 cualquiera, simplemente que sea de carbón y que ustedes puedan sacarle diferentes tonalidades. Y lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar haciendo una tablita de cuadritos donde ustedes pueden hacer su valor tonal en ese cuadrito. Esto puedes identificarlo para que luego cuando estés repasando tu libreta de bocetos puedas encontrar el ejercicio que hiciste. Entonces, antes de comenzar con esa escala tonal, a mí me gustaría hacer diferentes ejercicios. Esta escala tonal va a ir desde un color más claro hasta un color más oscuro. Pero antes de comenzar esta escala tonal tenemos que hacer diferentes ejercicios de presión de lápiz. Este ejercicio consiste en que vas a comenzar con una presión muy suave haciendo unos trazos bien claritos, y ya cuando terminas el trazo completo vas a seguir aumentando la presión que ejerces en el lápiz, y cuando terminas ese pequeño rectángulo vas a tener una tonalidad más oscura. Esto lo que te va a permitir es practicar cuánta presión ejerces en el trazo para llegar de un color más clarito hasta un color más oscuro. Es importante practicarlo antes de realizar la escala tonal, porque en la escala tonal se van a dar cuenta que probablemente uno o otro de los cuadritos le salga de un tono igual, y eso no es lo que queremos. Queremos que cada tonalidad sea totalmente diferente. Así que vamos a hacer este ejercicio, un pequeño degradado en una línea continua, en un trazo continuo, hasta que vayamos dominando la técnica. Traten de que todo el trazo completo sea de forma rectangular, o sea que podamos sombrear todo de una manera bastante uniforme para que podamos tener más confianza a la hora de dar un trazo. Vamos a ir practicándolo poco a poco hasta que logremos que sea desde un color más clarito, o sea, desde un trazo mucho más clarito hasta un trazo que sea lo más oscuro que ustedes puedan hacer. Otra forma de hacer este ejercicio es a través de una sola línea. Cuando comencemos a hacer esa línea vamos a hacer lo mínimo de presión en el lápiz, y según vamos adelantando ese trazo vamos a ir haciendo un poco más de presión. Vas a notar que la línea va a tener un área donde es bien clarita, y según vas presionando el lápiz va a hacer un área muy oscura. La área clarita va a representar lo que es la luz, y el área oscura pues obviamente va a representar lo que es la sombra. Una vez terminados estos dos ejercicios súper sencillos, vamos entonces a pasar a lo que es la escala tonal, y a esta escala vamos a asignarle un número a cada tonalidad. A veces mi recomendación es que para que le salga mucho más fácil vamos a comenzar con el último valor primero, porque este es el valor más oscuro, así que es el más fácil. Vas a ejercer la mayor cantidad de presión que puedas hacer en el lápiz para oscurecer lo más que tú puedas. Y sabes que ese va a ser tu último valor, o sea, el más oscuro. Quiere decir que los que van delante de ese valor número 8 van a ir aclarando consecutivamente hasta llegar al valor número 1, que va a ser el más clarito, que casi tus ojos no van a poder distinguirlo. Ok, es súper importante entender la escala de valor tonal, porque esto no solamente te va a ayudar en el dibujo, sino que te va a ayudar en la pintura y en cualquier ejercicio que tú quieras añadir luz y sombra. Es importante dominarlo, y es un ejercicio sumamente básico porque te va a servir para cualquier área creativa que tú quisieras dominar, que amerite que tú entiendas lo que es la luz y la sombra. Así que el número 1 va a ser el más clarito, casi no va, simplemente vas a dejar caer el lápiz sobre el papel y tus ojos
va a ser tan clarito que tus ojos va a ser un poquito difícil distinguir entre el blanco del papel y el trazo. Ya el segundo puedes aplicar un poquitito más de presión, pero sin excederte, porque luego el 3 va a tener un poco más de presión, el 4 va a tener un poco más de presión y el 5 va a ser un poco más oscuro, 6 más oscuro y así consecutivamente. Lo importante es notar que cada una de las, de las tonalidades sea diferente. Eso también te ayuda a desarrollar el sentido de la observación, porque aprendemos el arte observando. Así que si tú observas la escala de valores, puedes hasta entrecerrar los ojos y mirar si todos los cuadritos están de un color diferente. Voy a realizar un ejemplo de cómo serían dos tonalidades completamente iguales para que ustedes puedan notar, y en el caso de que les salga así en su ejercicio, entonces deben o aclarar uno de los dos o oscurecer el que le sigue. Por ejemplo, en esta ocasión el 6 y el 7 están casi iguales, so uno de los dos tengo que cambiarlo. Si comparamos el número 7 con el número 8, vamos a ver que el número 8 está demasiado oscuro y que el 7 todavía yo puedo oscurecerlo muchísimo más, o sea que todavía tengo unas tonalidades entre el 7 y el 8 que puedo oscurecer muchísimo más hasta alcanzar ese número 8. Cuando nosotros pasamos nuestra vista por encima de la escala de valor tonal, nos vamos a dar cuenta que todas las tonalidades son diferentes. Y una vez que ya tenga todos los cuadritos completamente sombreados, puedo pasar por encima de ellos, y si hay alguno que tengo que oscurecer un poquito más, pues simplemente lo puedo hacer. Una vez que ya tenemos la escala de valores tonales hecha, vamos a pasar al segundo ejercicio para poder entender la luz y la sombra. Y este consiste en hacer una esfera y que a esta esfera esté dándole alguna fuente de luz. Y el primer truco para poder entender la luz y la sombra que quiero darles es que podamos identificar cuál es nuestra fuente de luz principal. Y esa fuente de luz principal es la que nos va a decir dónde y hacia dónde es que van a ir esas luces y esas sombras. En este caso podemos hacer una fuente de luz principal en el área izquierda que da directamente hacia la esfera. Esta esfera es muy tradicional, así que este ejercicio es súper tradicional y es importante que lo podamos entender porque lo podemos aplicar a todas las figuras que son tridimensionales. Vamos a situar esa esfera en un lugar y según da esa luz en la esfera, entonces vamos a cuadrar en dónde es que caería la sombra de esa esfera que la estoy realizando a través de un pequeño óvalo. Porque esa sombra cae como acostada en donde está la esfera. Lo primero que voy a hacer es que voy a identificar cuál va a ser mi fuente de luz principal o el foco de luz principal, que es hacia donde está dando directamente esa luz. Luego voy a marcar un más o menos en donde vendrían cambiando esas tonalidades. O sea que estoy haciendo como unas líneas para marcar en dónde va cada tonalidad. A esas tonalidades o a esas sombras yo le voy a estar dando más o menos la misma numeración del ejercicio que hice en las escalas. Más o menos la misma numeración del ejercicio que hice de la escala tonal. Por ejemplo, ya yo sé que tengo el 1, el 2, el 3 y el 4, que son una escala de tonos altos, o sea claritos, y entonces tengo el 5, el 6, el 7 y el 8, que son las áreas de más oscuridad. Es importante que en la esfera podamos entender que la esfera tiene un reflejo que va a llevar una tonalidad bastante clarita, que tiene una penumbra y tiene una sombra suave. Una vez que yo le asigno más o menos el número del tono que necesita, pues voy a ir poco a poco sombreando, pero dejándome llevar por la escala de valores que hice anteriormente, porque eso es lo que me va a ayudar a saber más o menos cuán clarito o cuán oscuro va esa área. Es importante hacer esto viendo el objeto. Yo lo estoy haciendo así porque estoy haciendo un video, ¿verdad? Tutorial, pero si tienes alguna esfera en tu casa, puede ser alguna manzana, alguna naranja, que la pongas, o alguna china, que la pongas en una superficie y le puedes poner algún tipo de luz o alguna bombilla que le dé directamente a esa esfera, vas a notar las luces y las sombras. Así que lo puedes hacer de esa manera. Creo que es una mejor manera porque te ayuda a desarrollar el sentido de la observación. Quiere decir que ya estoy utilizando los tonos 1, 2 y 3, más o menos el 4. Voy a ir oscureciendo casi cuando estoy llegando al final de la esfera. Voy a oscurecer lo más que pueda. Pero antes de que termine esa esfera, tengo que volver a levantar ese tono un poco más clarito porque es el reflejo de esa esfera. O sea, si la esfera está puesta en una superficie que es blanca o una superficie que es clarita, pues va a tener un reflejo en la parte de abajo. Y si se fijan, voy utilizando la escala de valores que hice anteriormente para dejarme llevar y darle tonalidad
al objeto tridimensional. Y miren qué rápido ese objeto tomó una forma tridimensional simplemente asignándole diferentes valores a diferentes áreas. Así que si tú tienes dibujos que no sabes qué hacer con ellos para poder resaltarlos un poco, intenta asignarle valores de acuerdo a la luz y la sombra y a sombrearlos para que veas cómo esos dibujos van a resaltar un poco más. Así igualmente vamos a hacer con las sombras, en donde está puesta la bolita, el lugar más oscuro, porque esa parte es donde no recibe absolutamente nada de luz. Así que vamos a hacer esta parte con el número 8 de la escala de valor tonal. Y luego vamos a ir degradando esa sombra de un 6, 5 y así consecutivamente, hasta llegar al final de la sombra, que entonces indicaría ser un 1 o un 2 cuando ya esa sombra desaparece, dependiendo de lo fuerte o de lo suave que va a estar esa luz hacia esa esfera. Y aquí les muestro lo que es la goma de chicle, o es una goma especialmente diseñada para los dibujos en carbón. Y lo que puedes hacer es levantar un poco de sombreado del papel para dar o asignar un poco de luz. Y este mismo ejercicio de luces y sombras también lo puedes asignar a figuras que son más cúbicas o figuras que son más geométricas, como lo que es un cubo, donde sus tres caras van a ser diferentes. Una de sus caras va a ser donde recibe más luz, la cara que está en contra de la fuente de luz principal va a ser la más oscura porque es donde recibe sombra absoluta, y la cara que está hacia donde nosotros va a ser lo que corresponde a la penumbra, que es una escala de tono medio. Y ahí lo tienen, nuestro segundo ejercicio, la manera súper fácil de asignarle luz y sombra y resaltar tus dibujos de manera tridimensional. Y ahora vamos a pasar a la parte más brutal del video, que es para la parte del retrato y cómo entonces podemos transferir lo que es las luces y las sombras a un retrato en lápiz. Lo primero que hay que hacer es identificar en la imagen que vamos a utilizar dónde están las luces y dónde están las sombras y dónde está nuestra fuente de luz principal. En este caso me pareció sumamente interesante este retrato porque la luz principal viene de diferentes ángulos. En esta ocasión, un retrato normal, probablemente la fuente de luz principal venga desde arriba, pero en este retrato las sombras están como al revés, porque la luz está de abajo hacia arriba y tiene una luz bien fuerte de arriba hacia abajo, y eso es lo que me está haciendo una sombra bien fuerte en lo que es cerca del arco de las cejas, debajo de los ojos, o sea en el arco de los ojos y debajo de la nariz. Me está dando unas sombras bastante pronunciadas y eso es lo que me llamó la atención de este retrato. Pero cuando vayan a hacer la imagen que ustedes quieran dibujar, lo importante es identificar en dónde está la fuente de luz principal, porque eso es lo que te va a guiar a dónde vas a poner las luces y a dónde vas a poner las sombras. Y para hacer este retrato, lo primero que voy a hacer es que voy a marcar bastante en dónde es que van a ir las sombras, o sea que voy a comenzar con las sombras y las áreas oscuras primero. Y luego entonces voy a ir utilizando más o menos los tonos medios y los tonos claritos para ir levantando, ¿verdad? Y haciendo las zonas que tienen más luz. Y bueno, aquí les voy a dejar entonces el timelapse de cómo realicé este dibujo en lápiz, utilizando la misma escala de valores que habíamos aprendido en el ejercicio que les enseñé, que les mostré. Es un dibujo que toma muchísimo tiempo, así que necesitamos paciencia para realizar este dibujo y necesitamos observar y poder transferir lo que estamos viendo a lo que es el papel. Déjenme saber si les gustaría algún tipo de video sobre cómo realizar los ojos, cómo realizar la nariz, cómo realizar diferentes dibujos que a ustedes les interese. Por favor, déjame en los comentarios si te gustó este tutorial. Estoy súper interesada en saber sus comentarios, yo siempre los leo. Si tienen dudas, preguntas, déjenmelo en los comentarios para realizar otros tutoriales que sé que les va a encantar. No olvides dejarme un like y suscribirte a mi canal porque eso me ayuda muchísimo si quieres recibir este tipo de contenido para que puedas seguir mejorando en tus dibujos. Y les dejo entonces este time lapse para que lo puedan disfrutar.
tengo más o menos todas las tonalidades claritas y oscuras en lo que es el retrato, me gustaría mostrarles cómo utilizar un poquito de una barra de carbón para poder aplicarlo a lo que es el cabello. Y lo que voy a hacer es que voy a pasar esta barrita de carbón en el cabello y me va a ayudar a cubrir unas áreas mucho más grandes, porque con el lápiz se me iba a hacer mucho más difícil y obviamente iba a tomar muchísimo más tiempo. Y luego con un algodón simplemente voy a ir difuminando toda el área que yo quisiera cubrir, que es el área del cabello, y con la goma que les mostré ahorita podemos ir sacando lo que son las luces para crear los pelitos y las ondas del cabello. Esto también lo puedo utilizar para cubrir el fondo. Si no quiero que el fondo se vea muy plain, o sea que se vea muy clarito, puedo también rellenar con lo que es el carboncillo para poder darle un poquito más de oscuridad y profundidad al dibujo. Y para el cabello lo que estoy haciendo es marcarlos con diferentes tipos de trazos. Recuerden los trazos que aprendimos sobre un poquito menos de presión y un poquito más de presión. Eso nos va a ayudar a mejorar lo que es el cabello de los retratos que estemos haciendo. Así que luego lo relleno un poquito con carbón y le paso goma para levantar un poco más de luz, y eso entonces es lo que me ayuda a hacer el cabello. Y este ya sería el resultado final. Al final lo que hice fue que con un difumino, que es lo que estoy utilizando, puedes pasarle por encima. Es como un papelito enrollado para poder difuminar los trazos del lápiz y quede un poquito más suave. Para que quede más suave simplemente se le pasa por encima con mucho cuidado de no dañarlo, y poco a poco esos trazos que se ven un poquito más fuertes quedan un poquito más suavizados. Así que esto fue lo último que hice. Espero que les haya gustado muchísimo este tutorial y que lo pongan en práctica. Y los espero entonces en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.